Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, llegamos a alguna que otra ciudad del interior del país en donde nos los permite la competencia feroz que nos hacen los autos de lujo. Nunca me cansaré de repetirlo ni de quejarme, pero eso sí, estamos llegando a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo y a todo el territorio nacional en donde existe internet gracias a la página www.radioformula.com.mx. Les repito, como siempre lo hago, que nuestras vías de comunicación electrónicas están a su disposición, partiendo del correo villalpandohistoriador@gmail.com y de la página de Facebook Villalpando y la Historia, en un programa que el día de hoy es grabado. Sí, es grabado porque me encuentro, si Dios lo ha permitido ya, en la ciudad de Roma, en la capital de Italia, pero este día importantísimo para todos nosotros, no podía yo estar ausente en él, porque hoy es sábado 15 de septiembre, un día muy especial para los mexicanos, y nunca me voy a cansar de repetir cada año, en la víspera de nuestro grito tradicional, las razones por las cuales debemos siempre estar atentos a este mensaje de la historia. No nos cansamos cada año cuando nos cantan las mañanitas. ¿Por qué no hemos entonces de repetir el mensaje libertario del Padre Hidalgo cada año cuando es esta fecha solemne y especial, tradicional y entrañable de todos los mexicanos? Este es el objeto del programa del día de hoy. Repito, es grabado, estoy fuera de México, pero nunca quiero, como ustedes bien saben, faltar a mi compromiso sabatino, y menos este sábado, 15 de septiembre, que en unas horas más, pues se dará el grito en todo el territorio nacional, y mañana conmemoraremos el cumpleaños de la patria. De esto se trata este día. Así que, pues vamos adelante para recordar ese momento memorable, ese día tan especial, ese día en el cual México finalmente alzó la voz para 11 años después consumar su independencia. Yo no soy, como ustedes bien lo saben, de los que confunde la libertad gritada, exclamada, anhelada, pedida, exigida el día 16 de septiembre con los que aseguran, que también tienen razón, que finalmente el movimiento libertario se consumó hasta el día 27 de septiembre, pero de 1821. Son dos momentos distintos, pero como lo saben ustedes y lo he explicado varias veces, su contenido profundo, ideológico, su pasión reivindicadora, tiene para mí mucho más entraña y esencia el día del grito. Ese día finalmente no se consiguió nada. Fue apenas el llamado, pero 11 años después logró consumarse en buena medida, como lo dice el propio Plan de Iguala, bajo las mismas bases de lo que sucedió la madrugada del día 16 de septiembre allá en Dolores, porque Iturbide lo dice claramente: esta es la misma voz que resonó en Dolores. Así que hablemos entonces del grito de Dolores, de ese momento fundacional de nuestra patria y que tiene verdaderamente razón de repetirse una y mil veces. Me han dicho en algunas ocasiones que, ¿por qué lo repito? Bueno, lo repito y siempre lo hago de manera distinta y de manera original. Lo repito porque yo creo que todos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de repasar esos momentos trascendentales, sino que además, afortunadamente, cada vez hay nuevos radioescuchas que se han incorporado a este programa y también merecen conocer esta historia que a mí en lo personal, como ustedes lo saben, amigas y amigos, me apasiona profundamente.
porque es la historia de cómo se inició nuestra libertad. Naturalmente, pues es una historia de seres humanos, es una historia en la cual la pasión, el dolor, el sufrimiento, el júbilo de lo que en ellos participaron, pues tiene mucho que ver en la manera como se dieron finalmente los acontecimientos. Vamos por el principio. ¿Había razones para que México fuera independiente? Sí. Si ya llevábamos 300 años de vida colonial, de dominación española, y pues ya desde varios años antes, a partir de que llegó la noticia a México de que Francia, y más bien el emperador Napoleón, había ordenado a sus huestes invadir el territorio español, cuando había puesto preso a los reyes, cuando ya finalmente España se debatía en su propia guerra por su libertad frente al enemigo francés, a México llegan a esas noticias y es el momento en que los criollos mexicanos, los mexicanos novohispanos de entonces, piensan, y con mucha razón, que ha llegado ya el momento de sacudirse la tutela que nos tenía impuesto el gobierno español. Recuerden, amigos, que ya habían existido un par de antecedentes del grito. Primeramente, en el año de 1808, el Cabildo de la Ciudad de México había proclamado en un intento fallido la independencia, o más bien la autonomía de la Nueva España con respecto de la Vieja España, precisamente con el argumento de que el pueblo de México reasumía su soberanía en virtud de que su rey legítimo, el rey de España, se encontraba preso en Francia y que Napoleón estaba imponiendo a un rey usurpador. Roto el pacto de vasallaje inicial, el pueblo reasumía su libertad. Así lo exclamaron estos señores que conformaban el ayuntamiento de la capital del reino, de la Ciudad de México, entre los cuales todos recordamos a Francisco Primo de Verdad. Este hombre, que será el que proclame la autonomía de la Nueva España en base a esta asunción o reasunción de la soberanía, pues será inmediatamente encarcelado. El movimiento fue sofocado casi al día siguiente, no pasó a mayores, pero sin embargo fue el primer intento libertario que tuvimos en la Nueva España. Al año siguiente, en 1809, una nueva conspiración sucedió en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en donde también algunos criollos michoacanos, miembros de los regimientos provinciales realistas que allí se encontraban, pensaron justamente en hacer la independencia, pero igualmente descubiertos e encarcelados, salvaron la vida, pero sin embargo el intento había fracasado. Había pues ya un ambiente libertario, un ambiente de conspiración, por supuesto, y en la ciudad de Querétaro, como todos sabemos, en la propia casa del corregidor de ese lugar, don Miguel Domínguez, se reunían para conspirar, para conseguir la independencia, varios personajes. Primeramente, por supuesto, estaba allí el propio corregidor, un abogado destacado, un hombre de luces de inteligencia, con conocimientos jurídicos y políticos suficientes para entender lo que estaba sucediendo en España y para sentir en carne propia ese anhelo de la libertad a través de que el pueblo reasumiera su soberanía. Estaba también allí quien sería, en esos inicios por lo menos, el brazo ejecutor militar de la conspiración, el capitán Ignacio Allende, un joven oficial del ejército realista, pero que en su condición de criollo, de mexicano, estaba dispuesto a enfrentar al poder del rey. Y estaba también con ellos el ideólogo del movimiento, el hombre que le daría contenido, primero teológico, para justificar la revuelta frente al rey, la revuelta frente a la concepción religiosa de entonces y también, naturalmente, las reivindicaciones más urgentes e importantes que la independencia debería traer consigo. Miguel Hidalgo y Costilla, cura párroco del pueblo de Dos Dolores,
que se encontraba también en esta conspiración, junto con otras personas, otros oficiales, otros paisanos de allí de Querétaro, y también la presencia de la esposa del señor corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que va a ser una especie del manto protector de la conspiración, bajo cuya égida cuidadosa como anfitriona de la casa podían reunirse libremente a conspirar para conseguir la independencia. Ellos cuatro serían los actores determinantes, los actores decisivos, los que planearon un movimiento que tenía que ver, por supuesto, con un alzamiento militar, con un alzamiento para el cual Ignacio Allende convocaría a sus propios colegas de armas, a los oficiales mexicanos que formaban parte de las distintas guarniciones en Querétaro, en Guanajuato, en Valladolid, en San Luis Potosí, inclusive en la propia Ciudad de México, y un movimiento también que tendría como parte fundamental al pueblo en armas, al cual Miguel Hidalgo, con su capacidad organizadora, con las pequeñas industrias y talleres artesanales que había establecido en su curato de Dolores, él se encargó y se comprometió a armar, fabricando para ellos machetes, espadas y hasta mosquetones. Pero de esto, amigos, vamos a hablar, si a ustedes les parece bien, en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, en este segundo bloque de este día, de este programa, en el cual estamos recordando el grito de independencia, el grito de Dolores, la proclama que hizo el padre Miguel Hidalgo aquella madrugada del día 16 de septiembre de 1810, llamando al pueblo a pelear por su libertad. Es un programa grabado, como ya lo expliqué. Me encuentro, si Dios lo ha permitido, ya en la ciudad de Roma para realizar algunas actividades, muchas de ellas de investigación, que ya les comentaré a mi regreso, pero sin embargo, en esta fecha tan especial, cuando se trata de examinar y recordar sobre todo, para que nos quede muy fijo en la memoria, qué es lo que sucedió el día en que la patria mexicana nació. No se consumó la libertad, estoy de acuerdo, pero este día las ideas de patria y las ideas que ahorita comentaremos es cuando finalmente surgieron a la luz pública en boca de un hombre excepcional, Miguel Hidalgo, de un hombre de pensamiento y de un hombre de acción que combinaba estas dos grandes virtudes, pensar y actuar. Decíamos hace un momento, antes del corte, que la conspiración de Querétaro tenía, entre otras finalidades, la de también levantar en armas al pueblo, y para ello había que darle precisamente armas, y no había tan fácil manera de encontrarlas, por lo cual el padre Hidalgo, en sus propios talleres allá en Dolores, decidió ponerse a fabricar lanzas, machetes, hasta mosquetones, y tuvo una osadía más: se atrevió a fabricar cañones, así piezas de artillería, así como lo escuchan, amigos. Y para ello, pues unos días, breves días antes de lo que será el grito, había visitado el padre Hidalgo a su amigo, el intendente Juan Antonio Riaño, que estaba en la ciudad de Guanajuato, un hombre ilustrado, un hombre culto, muy conocedor, y que era de los pocos que tenían en su casa la famosísima Enciclopedia Francesa, aquella obra que reunía el conocimiento universal de la humanidad, que había sido dirigida por aquellos franceses Diderot, d'Alembert y todos los enciclopedistas de la Ilustración francesa, que intentaron en varios volúmenes reunir todo tipo de conocimientos científicos, incluyendo los cañones. La palabra cañón estaba perfectamente bien explicada en esta enciclopedia, pero no solo eso, también contaba diagramas de cómo fabricar los cañones. Era una auténtica enciclopedia de conocimientos técnicos y científicos, y por ello incluía hasta la manera de construir, de fabricar un cañón. El padre Hidalgo, cuando revisaba la enciclopedia allí en la casa del intendente Riaño, se la va a pedir prestada, por supuesto fingiendo, diciendo que se trataba de buscar algunas cuestiones relativas a la agricultura o a la apicultura, el cultivo de abejas que tanto le gustaba al padre Hidalgo, y la verdad es que llegó el tomo donde decía artillería, apicultura, agricultura, artillería,
la letra A, todas estaban en el mismo tomo y por eso el padre Hidalgo le pidió prestado a Riaño ese libro. Riaño confiado se lo dio. Hidalgo se fue a Dolores, a sus talleres, y allí con sus obreros fundió cañones, tal y como lo indicaba la enciclopedia. Digo, hay que decir que no fueron muy buenos a la hora de la hora, pero sin embargo denota el empeño por tener un armamento moderno y por lo menos fabricarlos para el uso de los futuros insurgentes. Esta conspiración poco a poco se fue extendiendo, llegaría a la ciudad de San Luis Potosí, llegaría a la ciudad de Guanajuato, a la ciudad de Valladolid, y sin embargo, como sucede en estas historias, pues hubo algún delator, un hombre que se sintió al momento de estar en su trance último de muerte, con la obligación de confesarle al sacerdote que fue a atenderlo, que se estaba tramando una conspiración contra el rey, y este sacerdote, que se espantó y en lugar de guardar el sigilo de confesión exigido a los miembros del clero, fue a denunciar la existencia de la conspiración, y a partir de ahí, como todos lo sabemos, se desatan los acontecimientos. Días antes, el padre Hidalgo se encontraba ya en el curato de Dolores, vigilando precisamente la fabricación de las armas, que lo hacía en secreto naturalmente. El capitán Ignacio Allende se encontraba en su casa en la ciudad de San Miguel el Grande, hoy precisamente San Miguel de Allende, y mientras tanto, en la ciudad de Querétaro, pues hacían una vida normal, ordinaria, por supuesto, fingiendo esta tranquilidad que en realidad no tenían el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Sin embargo, mandan llamar al corregidor y le explican que hay una orden directa del virrey de detener a los conspiradores, y cuando le entregan la lista de a qué personas debe meter en la cárcel, pues para su mayor sorpresa se encuentra con que él mismo se halla ahí en la lista. También lo están sus amigos y compadres, los hermanos Epigmenio y Emeterio González. También está su propia esposa, doña Josefa, y naturalmente los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Juan Arias y hasta el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, a los cuales debe aprender, debe apresar. La primera persona a la que pues se ve obligado a detener es a su propia esposa, a doña Josefa, que se encuentra allí mismo en la misma casa, y a quien encierra, como todos sabemos, en esa pues anécdota ya legendaria que es tan bonita, la encierra en su propia recámara, bajo llave, y sin embargo, doña Josefa, sabiendo que en el piso de abajo se encuentra la prisión de la corregiduría de Querétaro, a cargo del alcaide Ignacio Pérez, un hombre que es afín a las ideas de independencia, que es miembro y forma parte de la conspiración, con el zapato golpea fuertemente la duela de la recámara. Todos conocemos esa historia tan hermosa. El alcaide Pérez, que está abajo y escucha los toquidos que parecen de verdadera alarma, sube corriendo las escaleras, se da cuenta en la casa del corregidor que doña Josefa se encuentra encerrada, y ella, a través de la cerradura, le alcanza a decir que vaya a San Miguel a prevenir al capitán Ignacio Allende para avisarle que la conspiración ha sido descubierta. No se tarda nada Ignacio Pérez en tomar la decisión, sale corriendo de allí, monta su caballo, se dirige a todo galope, va a tardar casi 4 horas en llegar a la población de San Miguel, y cuando llega a este pueblo, se encuentra con la novedad de que Ignacio Allende, también a su vez enterado por otras vías de que había sido ordenada su captura, se había ido a refugiar a la casa del padre Hidalgo allá en el curato de Dolores. Hacia allá marcha también Ignacio Pérez, va a llegar después de otras horas de duro galope, y cuando finalmente en la madrugada, muy temprano, a las 2, 3 de la mañana del día 16 de septiembre de 1810, llega a la casa particular, a la casa habitación del padre Hidalgo, toca la puerta y finalmente le abren. Ingresa, se encuentra con el padre Hidalgo, con el capitán Allende, ya con él va el capitán Juan Aldama,
Y ante la premura de los acontecimientos, cuando Ignacio Pérez les platica que han sido delatados, que hay orden de aprehensión en su contra, el padre Hidalgo, con una serenidad, con una tranquilidad enorme, les dice: a ver, primero vamos a tomarnos un chocolatito mientras vemos y platicamos qué es lo que vamos a hacer. Aquí hay un momento definitivo, en esta pausa que el padre Hidalgo, para serenar los ánimos, consigue, provoca que Ignacio Allende, quien sería el brazo militar ejecutor de la conspiración, se ponga terriblemente nervioso y le diga: padre, no queda otra, vámonos, hay que huir, nos van a detener, y propone que escapen con rumbo a los Estados Unidos de América, cosa que el padre Hidalgo desecha como idea. Y este titubeo de Allende, este miedo de Allende, será el causante de que el padre Hidalgo, que no estaba previsto que tomara el mando, será quien lo asuma para suplir el miedo evidente que tenía el capitán Allende y sus demás compañeros militares. Es cuando Hidalgo pronuncia aquellas frases que todos conocemos al beber su chocolate, cuando dice: pues estando así las cosas, no queda más remedio que ir a coger gachupines, y a sus leales seguidores que ya se encontraban allí con él, va ordenándoles la serie de pasos de lo que quiere hacer. Por una parte, poner en libertad a los presos de la cárcel de Dolores. Segundo, ir a tomar los recursos del impuesto del diezmo que se encontraban en la subdelegación del propio pueblo. Y finalmente, llamar a todos los que estaban con él para que trajeran las armas, los machetes, las lanzas, los cañoncitos que había fabricado, para llamar y convocar al pueblo. Fue un momento importantísimo en la historia. Es lo que se conoce como el instantaneísmo de la independencia, cuando Hidalgo, reflexionando ante el miedo y el pavor de Ignacio Allende, de Aldama y de los demás que se encontraban allí, toma la decisión, la resolución de en ese momento lanzar la proclama de independencia, convocando al pueblo a pelear por la libertad. Pero no se crea que es un momento de euforia. No se piense que el padre Hidalgo actuó de manera inopinada o alocada. Al contrario, este es el momento que él esperaba, porque él había estudiado profundamente las razones más importantes que conducían al pueblo mexicano a luchar por su libertad. Pero de esto hablaremos en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para la tercera parte, el tercer bloque de este programa, grabado, como ya lo comenté, porque estoy fuera de México, si Dios lo ha permitido, y estoy en la ciudad de Roma, haciendo algunas investigaciones que ya les comentaré en su momento, pero sin dejar de estar presente con ustedes, porque se trata en estos días de las fechas más importantes de la mexicanidad. Justamente estamos recordando el momento en el que surge el deseo de libertad de los mexicanos, que en ese momento encabezó el padre Miguel Hidalgo y Costilla. Decíamos hace un momento en el bloque anterior que ante las dudas, ante el temor de Ignacio Allende y los demás conjurados de qué hacer cuando la conspiración había sido ya descubierta, el padre Hidalgo no tuvo ningún miedo. Al contrario, tomando su chocolatito, reflexionó y decidió que era el momento de convocar a las armas para que el pueblo pelease por su libertad. No era una decisión insensata, no era una decisión fruto del calor del momento, no era un arrebatamiento, no era un atrabancamiento, era una decisión muy bien pensada desde tiempo atrás, porque algo que es importante resaltar es que los grandes iniciadores de las transformaciones sociales, los grandes revolucionarios, siempre han sido gente de estudio y de reflexión. Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, es doctor en Derecho y en Filosofía. Lenin era doctor en Filosofía, y todo ello antes de iniciar sus respectivos movimientos sociales de transformación. El padre Hidalgo era un hombre también muy versado en teología y en filosofía
en historia y en derecho. Era un hombre que había estudiado, un hombre que se había preparado, un hombre que habría reflexionado y que había pasado toda su vida entre libros y que, fruto de sus meditaciones, fruto de sus investigaciones, fruto de su pensamiento genial, eran las razones y las causas y las fuentes de pensamiento que lo conducirían a llegar a la hora, convocar a los mexicanos a pelear por la libertad. No estaba inventando nada, Él estaba simplemente trayendo a cuento las más importantes ideologías que en ese momento justificaban que un pueblo entero pudiese levantarse contra un tirano opresor representado por el rey y el gobierno de España. Hidalgo sabía, desde sus días del seminario, cuando estudió teología, una teología muy ortodoxa, pero muy importante en lo social, que los grandes teólogos, y especialmente uno de ellos, un jesuita de nombre Francisco Suárez, ya desde el siglo XVI había escrito un tratado en el cual sostenía que los pueblos tienen el derecho de oponerse a la opresión cuando sus gobernantes se convierten en tiranos, en opresores. Y claro, Francisco Suárez, que era un hombre muy inteligente, describió las diversas conductas que permiten que a un gobernante se le pueda calificar como un tirano. Y son estas, fíjense amigos, qué importante, y esto lo conocía perfectamente el padre Hidalgo. Primero, cuando un rey o un gobernante mete en la cárcel a sus súbditos sin previo juicio, de manera reiterada, se puede presumir que es un tirano. Segundo, cuando un rey o un gobernante confisca, expropia los bienes de sus súbditos sin previo juicio, también de manera reiterada, se entiende y se puede suponer que es un tirano opresor. Tercero, cuando un rey o un gobernante priva de la vida, mata a sus súbditos también sin juicio previo, de manera reiterada por supuesto, es posible deducir que se trata también de un tirano u opresor. Y algo muy importante, cuando un rey o un gobernante, y escuchen amigos que esto es fundamental, incrementa reiteradamente de manera exorbitante los impuestos, también estamos frente a un posible tirano o frente a un posible opresor. En esos casos, el pueblo tiene derecho a defenderse de la tiranía, a defenderse de la opresión, porque este gobernante, este rey, este gobierno, como era el caso específico del gobierno español en México, se estaba comportando precisamente como un tirano. De manera reiterada, por ejemplo, se incrementaban exorbitantemente los impuestos, y con penas gravísimas, como comentaremos después, a quienes no pagaran. Esto lo conocía a la perfección el padre Hidalgo y sabía que era una doctrina católica muy ortodoxa, muy pura, el del derecho que tiene el pueblo de oponerse a la opresión. Y él encontró que los ideales de la Revolución Francesa, específicamente lo que dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que expidiera la Asamblea Revolucionaria de Francia una vez que logró hacerse del poder y deponer al rey tirano, establecía que son derechos fundamentales del hombre y por supuesto de la mujer, que son derechos inalienables, imprescriptibles, que nunca terminan y que siempre goza el ser humano: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad y, como quinto gran derecho, el derecho del hombre, el derecho humano de oponerse a la opresión. Y esto lo había leído el padre Hidalgo, porque entre sus documentos en su biblioteca
se encontró una copia de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y él, que leía perfectamente bien el idioma francés, pudo comprobar que estaba vivo este sentimiento, este derecho de oponerse a la opresión. Y también leyó la Constitución del Estado de Virginia, producto de la pluma de Thomas Jefferson, que él también conoció y que es finalmente parte del origen ideológico y fundacional de lo que será la independencia de los Estados Unidos de América, porque seguramente con gran entusiasmo leyó que esta Constitución del Estado de Virginia dice que un buen gobierno es aquel que procura la felicidad de cada uno de los individuos de la nación. El que crea las condiciones favorables para que los individuos prosperen y sean felices. El padre Hidalgo no tenía sino que reflexionar en sentido contrario. Si un buen gobierno es el que crea esas condiciones para prosperar, un mal gobierno, como el que vivía la Nueva España, es aquel precisamente que no crea condiciones para la prosperidad, el que obstaculiza la felicidad de sus súbditos. Y con eso tenía perfectamente bien redondeado, después de muchos, pero muchos años de estudio, este derecho fundamental de oponerse al tirano, porque el tirano no solamente aumenta los impuestos, mete a la cárcel a los súbditos, les priva de la vida, les confisca sus bienes, sino que también ha establecido un gobierno que obstaculiza el progreso y la felicidad. Eran razones de profunda filosofía, de profunda teología, de profunda verdad, las que Hidalgo tenía ya en su mente y que bullían en ella esperando que llegase el momento. Y el momento se presentó cuando la conspiración fue descubierta, pero en ese instante Hidalgo recordó algo más que es fundamental. Los propios teólogos católicos, el propio Francisco Suárez, en sus obras, cuando justificó este derecho del pueblo de oponerse a la opresión, dijo que en estos casos, cuando hay que enfrentar al tirano, el pueblo tiene que confiar en sus autoridades legítimas para que ellas encabecen la defensa de los derechos populares. Pero puede darse el caso, dice Francisco Suárez, que la autoridad del pueblo esté coludida, que sea cómplice del tirano, y en estos casos el pueblo no puede confiar en sus gobernantes legítimos. ¿Quién entra a defender al pueblo? ¿Quién debe encabezar entonces la resistencia y la lucha contra la opresión? El teólogo Francisco Suárez es muy claro. La autoridad que debe encabezar al pueblo es el sacerdote del lugar, el cura párroco del lugar, el hombre que conoce por sus estudios la diferencia entre el bien, el mal y que sabe conducir a su feligresía hacia el bien común. Esta era la justificación que el padre Hidalgo requería, una justificación, repito, fundada en la más ortodoxa teología católica y que le permitía, lo facultaba, lo motivaba y lo obligaba a ponerse al frente de un pueblo en armas para defender sus derechos, pelear contra el tirano y el opresor. Así lo sintió el padre Hidalgo esa madrugada, así lo comprendió y entonces dispuso que sus ayudantes fuesen a liberar a los presos, fuesen a tomar el diezmo y él se encaminó a paso despacio, pensando muy bien qué diría, hacia el atrio de la parroquia de Dolores, a donde llegó esa madrugada de aquel domingo 16 de septiembre de 1810, pero de ello vamos a hablar, estimadas amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en el bloque último de esta jornada en la cual estamos recordando el grito de Dolores, el grito de libertad, el grito de independencia, ese momento fundacional de la mexicanidad. Es un momento, repito, importante para todos nosotros. Insisto en él, es celebrar el cumpleaños de la patria, es recordar
cuáles fueron las razones y argumentos por las que Miguel Hidalgo y Costilla convocará a los mexicanos a que se levanten en armas. Es un momento, pues, importante para los mexicanos. Nos quedamos en el bloque anterior, porque ya saben, es un programa grabado, en virtud de que estoy de viaje por la ciudad de Roma en estos momentos. Si todo ha salido bien y Dios lo ha permitido. Y sin embargo, pues estar en esta víspera de la mexicanidad para mí es muy, muy importante. Hace un momento decíamos que el padre Hidalgo se encaminó a la parroquia de Dolores. Era domingo, muy temprano, día de plaza, cuando llegaban los vecinos de las sierras y rancherías aledañas a Dolores a vender sus productos, cuando la gente se disponía a asistir, como era costumbre, a la primera misa de la mañana, y el padre Hidalgo, en el tránsito desde su casa hasta la parroquia, unas 4 cuadras más o menos, seguramente fue pensando con qué palabras, cómo decirles a sus feligreses que había llegado el momento de la libertad. ¿Cómo llegarle a sus corazones? ¿Cómo poder motivarlos? ¿Cómo poder influenciarlos? ¿Cómo poder convencerlos de que era indispensable levantarse en armas e ir a pelear? Cuando llegó al atrio, ya mucha gente lo rodeaba porque lo habían visto pasar tan temprano en medio de los puestos. La gente comenzó por curiosidad a rodearlo en las escalinatas de la parroquia de Dolores, y él entonces le ordenó a su campanero que llamara a misa con repiques. Hay que aclarar, el padre Hidalgo no tocó la campana porque era imposible. Era un esquilón, no tiene cordón para jalar el badajo y tocarlo, sino es simplemente una ala de madera que tiene en su contraparte el badajo de bronce, la campana de bronce, y se le da vueltas a la mano. Había pues que subir hacia el campanario, así lo hizo el campanero encargado, y comenzó a doblar las campanas en un gran repique que, por supuesto, en aquellos tiempos, cuando las señales, la comunicación se da precisamente con el toque de campanas, alarmó a la población, que de inmediato salió al atrio, y cuando llegaron vieron a su cura, al sacerdote del lugar, a Miguel Hidalgo y Costilla, que frente a ellos, poco a poco, en cuanto se fueron reuniendo, su rostro iluminado comenzó a decirles una arenga que salía de lo más íntimo de su corazón, con la intención absoluta de poder convencerlos de que había llegado el momento de levantarse. Y así les dijo: nos levantamos en armas porque los gachupines quieren entregarnos a los franceses, lo cual no consentiremos jamás. Y entonces les dijo lo más importante, la frase más profunda que compendiaba el por qué el pueblo mexicano debería levantarse en armas en contra de la dominación española. Estas son las palabras textuales en ese momento del padre Hidalgo. Les dijo esto: mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Y luego gritó: ¡viva Fernando VII! Él creía que el rey no estaba coludido en el mal gobierno. ¡Viva la religión! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Este es el grito auténtico del padre Hidalgo. Y remató con una frase que seguramente estremeció a todos. Después de gritar ¡viva la independencia! ¡Viva la libertad!, dijo: ¡muera el mal gobierno! Frase que, por supuesto, ningún gobernante se ha atrevido a volver a repetir, naturalmente. Pero este es el grito auténtico. Por supuesto, la gente quedó azorada, quedó conmovida, y de inmediato el padre Hidalgo va a organizar la hueste que lo va a acompañar para salir de Dolores, ya levantados en armas, mismas que distribuyeron sus gentes con los soldados del regimiento de Reina que se le unieron, con Allende, Aldama, Abasolo y los capitanes ya a su lado, temerosos sí, pero habiendo cedido el mando al padre Hidalgo, que tenía una idea muy clara de lo que quería hacer: luchar contra la opresión, independizar a México
como el medio necesario para que la nación pudiera prosperar y ser feliz. Salió de Dolores con muchísima gente, muchos de ellos, la gran mayoría voluntarios que se unían de manera libre y espontánea a su movimiento, y pasó algo muy curioso, porque aquellas personas que no se atrevían a dar el paso, sus propias esposas, sus hijos e hijas, sus padres le decían: ¿cómo? ¿No vas a acompañar al padre Hidalgo ahora? Él que te libró muchas veces de los azotes, porque sepan ustedes, amigas y amigos, que el padre Hidalgo había gastado toda su fortuna personal en salvar de la cárcel a aquellas personas que entre su feligresía no tenían para pagar impuestos. El padre Hidalgo los pagaba por ellos y con eso los libraba del terrible castigo que el tirano español había impuesto a aquellos que no pagaran impuestos. ¿Saben cuál era? Los azotaban, les daban azotes a los que no pagaban impuestos, algo que el padre Hidalgo no podía tolerar, y él de su propio peculio, de su propia fortuna, pagaba los impuestos de su feligresía. Así que nadie podía quedarse atrás. Todos tenían un motivo de agradecimiento con ese hombre que lo mismo los salvaba de los impuestos, que había atendido a los bautizos de sus hijos o a sus moribundos padres, que había casado a la gran mayoría de ellos. Era el párroco del lugar, era el padre consejero de Dolores, y por lo tanto todo el mundo fue con él. La primera parada, como todos sabemos, va a ocurrir en una población muy cercana a Dolores, en Atotonilco, donde Hidalgo tendrá otro momento de genial inspiración. Tomar como bandera del movimiento insurgente, tomar como estandarte de la libertad mexicana a una imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de todos, la Virgen que, como había dicho el Papa Benedicto XIV, no hizo cosa igual con ninguna otra nación salvo con México. Y así lo entendió el padre Hidalgo cuando salió del santuario de Atotonilco, les mostró a su hueste, a su tropa, el estandarte guadalupano, y todos lo aclamaron gritando: ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, a la cual Hidalgo nombró patrona de sus legiones, y los propios soldados insurgentes entendían que era la patrona de la libertad mexicana. ¿Por qué? Y el razonamiento es muy lógico. Decían estos hombres humildes, sencillos, que veían al padre Hidalgo que enarmolaba el estandarte guadalupano: si la Virgen, la Madre de Dios, Todopoderosa, se hubiese querido, se hubiese aparecido en otro lugar, pero lo hizo en México, y lo hizo para beneficiarnos y protegernos. Era la patrona de la libertad, no quedaba duda alguna, y por eso el padre Hidalgo, en ese momento genial, la tomará como bandera, y orgullosamente los insurgentes la portarán siempre durante los 11 años de guerra como la imagen viva de los deseos fervientes de libertad de todo un pueblo. Razones teológicas, razones de justicia, razones de reivindicación social, amparadas en el grito de un hombre que supo encabezar la rebelión y que tenía como bandera la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Patria. Este es nuestro grito, este es su profundo y muy especial significado que históricamente los mexicanos debemos valorar y apreciar y recordar cada día que en las fiestas patrias estamos convocados justamente a rememorar lo que aconteció en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Amigas y amigos, yo les pido que hoy, que este 15 de septiembre, cuando sucede el grito, todos con emoción, de veras, gritemos ¡Viva México!, porque hay razones suficientes para poder justificar, entender, apreciar, hacer vivos el legado de la independencia que hoy, en esta ocasión, hemos platicado. Pero recuerden algo, el grito no es un predominio de la autoridad, no es algo exclusivo del gobernante.
Cada quien, si no queremos ir a la plaza pública, cada quien en nuestro hogar, en la cena con los amigos, con la familia, cada quien puede dar su propio grito porque no es un privilegio exclusivo de los que mandan. Es un derecho de los mexicanos poder decir ¡Viva México! Si tenemos una campana a la mano, sonémosla, hagámosla repicar. Si tenemos un vaso, hagamos un ruido con el vaso. Si tenemos cualquier cosa, llamemos la atención y digámosle a todos los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, que esta es el llamado de la libertad. Que el padre Hidalgo se levantó contra la opresión y que todos tenemos el derecho de decir a viva voz, viva la independencia, viva la libertad y viva México. Tengan todos ustedes, amigas y amigos, felices fiestas patrias y recordemos siempre que un día, el 16 de septiembre, conmemoramos la hazaña de una libertad que no hemos podido todavía concluir. Hasta la próxima.